Hola Andrés, buenos días Jorge, Rebolledo, Luis Olave, buenos días a todos. Rodrigo Arias, Kimberly, buenos días. Muchas gracias Jorge, gracias por asistir. Buenos días. Franco Núñez también, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien. Buenos días a todos. Después de ese video motivador para estas horas de la mañana, para despertar con energía y buena música, les queremos agradecer a todos la participación en este webinar. Nosotros estamos muy felices de que estén presentes en nuestro primer curso remoto. Mi nombre es Felipe Díaz, pertenezco a la organización hace un buen tiempo. Y bueno, antiguamente nosotros hacíamos las reuniones o las conferencias y los invitábamos a un hotel y comíamos rico, pero bueno, nos tuvimos que adaptar y esto es nuestro primer webinar online, así que esperamos que les guste mucho. Lo hicimos con mucho cariño. Nosotros, para los que no nos conocen, somos LAMS, o los que recién se están integrando a la familia LAMS. Somos una empresa de más de 20 años en el mercado nacional, que hemos suministrado equipos de excelencia con un gran equipo de ingenieros desarrollando soluciones a la medida. Muchos de ustedes conocen la metodología de trabajo de nuestro equipo, lo cual nos enorgullece tener una relación de larga data con muchos de ustedes. Así que para nosotros es muy importante que estén aquí presentes. Bueno, nuestra idea hoy día es principalmente hablar de termografía, y vamos a dividir nuestra presentación en 3 etapas. Vamos a ver historia, vamos a ver metodología, vamos a ver producto y vamos a hacer un pequeño resumen. Por eso, ahora vamos a iniciar y los voy a dejar con nuestros ingenieros expertos en termografía, Richard Sepúlveda y Eric Orellana, quien va a partir. Pero antes quisiera mencionar que todas las preguntas que vayan saliendo, vayan escribiéndolas en el chat, y así nosotros, en los intermedios, vamos a tratar de responder lo que más podamos, ¿ya? Así que, dicho eso, adelante, muchas gracias por la participación y espero que lo disfruten. Adelante, Eric. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Como decía Felipe, para nosotros es bastante grato poder hacer este webinar en donde podamos compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias. Y sin más, vamos a partir con lo que venimos, como dice ahí la presentación, con termografía. Esto es nada más
una revisión del estado del arte de lo que nosotros podemos ver hoy en día en nuestras plantas. Antiguamente teníamos termómetros de mercurio, existen termopares, existen termómetros bimetálicos, y todos estos tienen la función de poder medir temperatura. Están bastante arraigados en todos los procesos, incluso algunos otros. Sin embargo, estos tienen el problema de que son intrusivos y no en todas las aplicaciones son válidos de instalar. Por otro lado, existe el pirómetro, que también nos permite medir temperatura, que tiene un principio de funcionamiento similar al de una cámara termográfica, pero es portátil y solo nos permite realizar mediciones en un punto en específico. Esto es con lo que nosotros principalmente nos encontramos dentro de los sistemas industriales. Sin embargo, existe, y es lo que le venimos a presentar ahora, un sistema termográfico que también permite realizar estas mediciones de temperatura. Para partir, vamos a comenzar con el origen, con la teoría que está detrás de esto, los principios de funcionamiento, y se refiere al origen de la radiación infrarroja. Estos infrarrojos fueron descubiertos por este caballero, don William Herschel, en el año 1800. Él es un músico, o fue un músico bastante reconocido, hasta que, producto de su participación en la Guerra de los 7 Años, él llega a Inglaterra, y en Inglaterra se entusiasma por la astronomía. En esa época no se podía comprar tecnología como hoy en día, por lo tanto él desarrollaba sus propios telescopios. Dentro del currículum de este científico, nosotros vemos que él es el descubridor del planeta Urano, y como dato anecdótico, este planeta, antes de llamarse Urano, se llamaba Planeta Jorge. Era un planeta que estaba dedicado al rey Jorge III de Inglaterra, producto de que en esa misma época habían perdido el territorio de Estados Unidos, se había independizado la colonia de Norteamérica. Él, dentro de sus investigaciones y dentro de sus experimentos para poder hacer telescopios, comenzó a evaluar como filtro ciertos cristales que estaban con tinta, entintados, y se dio cuenta, a partir de un termómetro, como se muestra acá, con termómetros de mercurio, se dio cuenta que la temperatura en los diferentes colores que podía enviar un cristal era diferente. Esto ya se había hecho anteriormente, pero él se da cuenta en este experimento que existe temperatura diferente para diferentes colores, y cuando él sometía el haz de luz a un prisma, podía darse cuenta que en el espectro más allá del rojo, él podía tener temperaturas mucho mayores a las que podía observar en el espectro visible, los colores propiamente tal. Debido a esto, él empieza a hacer un experimento sistemático, evaluando con termómetros en los diferentes colores y más allá del rojo, como les comentaba, y tomando muestras de la temperatura ambiente, y se da cuenta que la mayor temperatura que podía observar en la radiación electromagnética estaba más allá del rojo. Esta es la primera vez que se observa el efecto de transmisión de temperatura más allá del espectro visible, y él lo llamó espectro termométrico. Posteriormente, además de otros científicos que han aportado a esta tecnología, tenemos el aporte de Max Planck en 1900. Él, en conjunto con otros científicos, descubren o trabajan sobre la teoría de la energía en la radiación electromagnética. Este científico nace el 23 de abril de 1858 en Alemania, y es considerado el padre de la teoría cuántica. Gana el premio Nobel en 1918. ¿Por qué es considerado el padre de la teoría cuántica? Porque él se da cuenta de que la energía en la radiación electromagnética no se transmitía de forma continua, sino que se hacía a través de cuantos, y de ahí viene la famosa constante de Planck, que asocia esta teoría. Además de eso, y respecto a los infrarrojos en particular, él se da cuenta de la catástrofe ultravioleta. La teoría clásica que existía hasta ese momento respecto a la energía en una onda electromagnética estaba asociada a esta curva en negro que vemos acá. Si ustedes se dan cuenta,
acá tenemos longitudes de onda de la radiación electromagnética y acá tenemos la energía. Por lo tanto, esta curva nos muestra que a longitudes de onda pequeñas, la energía en la onda electromagnética debería ser infinita. Y eso se contradice completamente con la teoría de la conservación de la energía, que dice que nosotros no podemos crear energía, la energía está en el mundo y solamente se transforma. Entonces Planck comienza a hacer experimentos para poder determinar qué es lo que ocurría, y ahí es donde se da cuenta que la energía no se transmite de forma continua, sino por cuantos, y a partir de su teoría y la de otros científicos se dan cuenta que en las longitudes de onda bajas el espectro tiende a cero, la energía tiende a cero, y en las altas también. Y se da cuenta que existen estos picos de temperatura. A partir de eso, se determina que mientras mayor temperatura tenga un cuerpo, emite mayor radiación a menor longitud de onda. Y este es el principio sobre el que se basan las cámaras termográficas para poder medir temperatura a partir de la radiación que están emitiendo esos cuerpos. Nos damos cuenta acá con esta tabla de ejemplos que tenemos, que si tenemos un cuerpo a 37 grados Celsius, nosotros vamos a tener una radiación, la radiación máxima de ese cuerpo se va a producir a los 9.3 micrómetros en cuanto a longitud de onda. Y eso es el espectro infrarrojo. Si nosotros tenemos una temperatura de 300 grados Celsius, nos vamos a dar cuenta que la radiación, la máxima energía, la máxima temperatura que se transmite es a 5 micrómetros y también cae en el espectro infrarrojo. Por ejemplo, si miráramos el Sol aproximadamente tiene temperaturas de 5.500 grados Celsius, y en ese caso la mayor radiación, la mayor temperatura se transmite en 0,5 micrómetros, y esto cae en el espectro visible. Por lo tanto, nos damos cuenta, así como Herschel también se dio cuenta, que la medición o la temperatura asociada a un cuerpo no solamente se transmite en el espectro infrarrojo, sino también en el espectro visible. Pero si ustedes se dan cuenta, las temperaturas de los equipos que nosotros tenemos o de los objetos que nosotros tenemos en la Tierra caen todas dentro del espectro infrarrojo, y esto le da el sustento a las cámaras termográficas para medir temperatura. Nos damos cuenta por este gráfico también que dependiendo de la temperatura interna de cada cuerpo, el pic de temperatura se va a mover dependiendo de esa temperatura y de la radiación que genere hacia las longitudes de ondas del infrarrojo acá en la Tierra. Respecto a la teoría y respecto a lo que les comentaba, tenemos el espectro electromagnético. Este espectro electromagnético es el ordenamiento, digamos, de todas las longitudes de ondas conocidas de radiación hasta este minuto. Tenemos las menores longitudes de ondas al extremo izquierdo y al extremo derecho, las mayores longitudes de onda. Dentro de las que a nosotros nos interesan en este curso, tenemos principalmente el espectro visible, que son todos los colores que nosotros vemos en el día a día. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen de esta grúa que está asociada al espectro visible. Y acá las cámaras que habitualmente se comercializan tienen la posibilidad de visualizar, al igual que los humanos, todo el espectro visible. Además, existen ciertas cámaras que pueden visualizar de noche, que son los llamados lentes noche, que permiten una imagen en blanco y negro, pero además de evaluar el espectro visible con longitudes de onda entre 390 nanómetros y 770 nanómetros, también permiten alcanzar el espectro infrarrojo cercano. Y al hacer eso, el cuerpo emite radiación producto de su temperatura y también es observable a partir de una cámara que cuente con un lente noche. Sin embargo, si nosotros queremos evaluar la mayor magnitud de temperatura, como les comentaba según los experimentos de Planck, nosotros podemos utilizar una cámara infrarroja, y esta cámara infrarroja, en el caso de Movotix, trabaja entre los 7.5 micrómetros y los 13.5 micrómetros. Y ahí nosotros podemos evaluar el espectro infrarrojo lejano y a partir de eso evaluar la temperatura que los objetos tengan dependiendo de la temperatura interna o de la temperatura que maneje ese cuerpo. Acá podemos ver un ejemplo de una imagen termográfica asociada a la misma grúa.
Respecto a cómo se realiza esta medición, el elemento principal para realizar esta medición es el microbolómetro. Este microbolómetro fue inventado por un físico, astrónomo e inventor asociado a la aviación, don Samuel Langley, en el año 1878. Él nace el 22 de agosto de 1834 en Estados Unidos y inventa el bolómetro para poder estudiar la radiación solar. Estos son los chips que hoy en día encontramos dentro de las cámaras termográficas, y este chip tiene una matriz de microbolómetros, lo que significa que tenemos bastantes microbolómetros conectados uno al lado del otro, y a partir de eso podemos observar no tan solo un área acotada, sino que un área bastante extensa, un área completa, una imagen. El microbolómetro está asociado a delgadas barras de platino, y estas barras de platino tienen la particularidad que cuando son influidas por la radiación infrarroja, entonces ellas varían su temperatura, y al variar su temperatura modifican su resistencia. Si ustedes recuerdan, los que tienen formación técnica, bastantes instrumentos de los que hoy tenemos funcionando en planta trabajan en base a este principio. A partir de la variación de resistencia generamos variaciones de corriente, y esas variaciones de corriente las interpretamos como la variable que estamos midiendo. Acá es lo mismo a partir de esta tecnología. El microbolómetro en el año 1880 tenía la particularidad, y ya era lo suficientemente sensible para poder detectar el calor de un animal a 400 metros. Más que medir la temperatura en esta época, lo que hacían era poder evaluar que el animal estaba ahí producto de la temperatura que tenían. Y recordemos que toda esta tecnología parte a partir, o se basa, o se desarrolla mayormente en la era militar para poder detectar enemigos principalmente. Ahora, ¿cómo se realiza esa medición? Esta barra de platino, que varía según la temperatura, su resistencia, es conectada a un puente de Winston. Este puente de Winston nos permite, a partir de resistencias conocidas, poder determinar la resistencia desconocida, que es la que tiene esta barra de platino, y esa resistencia nos modifica la corriente que podemos tener en el circuito. Esa corriente se extrapola a mediciones de temperatura, y a partir de eso nosotros podríamos saber qué temperatura tiene un objeto, apuntando una cámara termográfica a distancia sin ningún contacto, y esta cámara termográfica estaría recibiendo la radiación infrarroja del cuerpo y realizando todo esto que les acabo de comentar. Entonces, ¿cómo vamos a definir la termografía? La termografía, según lo que tenemos acá en la presentación, es la técnica que permite medir la temperatura a distancia y sin contacto físico mediante la captación de radiación infrarroja. Esta es la principal ventaja que tiene la termografía, que nosotros podemos medir sin intervenir el proceso, sin poner en riesgo, por ejemplo, a algún operador, porque podemos hacerlo a distancia y sin contacto físico. Asociado a esto, nosotros tenemos las imágenes radiométricas. Y la imagen radiométrica la vamos a asociar a la representación visual de las temperaturas utilizando una cámara termográfica. Nosotros podríamos tener una matriz de temperatura a partir de las corrientes que yo les comentaba, pero es poco práctico para evaluar en el día a día, digamos. Por lo tanto, las cámaras termográficas lo que hacen es representar esas temperaturas a partir de colores, como lo podemos ver en esta imagen que estamos viendo acá. Todas las imágenes termográficas tienen asociadas una paleta de colores. Esta paleta de colores es la que se encarga de decirnos cuál es el valor que está asociado a la menor temperatura dentro de la imagen, en este caso en la parte baja, el azul, y cuál es el valor que está asociado a la mayor temperatura dentro de la imagen, en este caso el blanco, la parte alta. Y todos los colores que están en el intermedio, en esta barra que se llama arcoíris, nos permiten representar las temperaturas entre estos dos rangos, que puede ser móvil, dependiendo de cómo esté configurado. Por lo tanto, si nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en estas zonas que son más azules, nosotros tenemos una temperatura menor que, por ejemplo, en esta zona que está en blanco. Estos son piedras de coque que están calientes, y aquí podemos ver que no todas están homogéneas a la misma temperatura, sino que tenemos piedras que están más calientes, las más blancas, un poco menos calientes, las más rojas, y ya bastante más frías, las que son verdes o amarillas. Respecto a
parámetros que son importantes al momento en que nosotros vamos a trabajar con cámaras termográficas. Debemos visualizar la resolución del sensor térmico. Esto viene como especificación técnica de cada una de las cámaras que se pueden adquirir. Esta resolución tiene que ver con la cantidad de microvolómetros que se agregan en la matriz que yo les comentaba anteriormente. Y por ejemplo, acá tenemos la visualización de una matriz de 160 por 120 píxeles o microvolómetros, en este caso van a ser equivalentes, que genera dentro de la imagen 19.200 píxeles. Ahora, si nosotros pasamos a una mejor resolución, podemos ver entre 320 o una matriz con 320 por 240 con 76.800 píxeles, y nos damos cuenta que la imagen no se ve borrosa. Esto recordemos que son imágenes termográficas. Acá nosotros estamos representando a partir de una escala de grises los colores que hay en esta imagen. Por lo tanto, el negro acá va a ser frío y los colores más blancos van a ser más calientes, con toda la escala de grises entre esas dos temperaturas. Por lo tanto, acá también vemos la imagen representada por colores, pero la imagen al fin de cuentas que estamos apuntando, y nos damos cuenta que la resolución del lente termográfico nos permite evaluar de mejor forma. Ahora, en una imagen de mayor resolución, entre 640 por 480 píxeles, acá tenemos 307.200 píxeles, perdón, y acá nosotros nos damos cuenta que la imagen es mucho más fácil de leer que la original que teníamos en un principio. Asociado a esto mismo tenemos este índice, el NET, que nos permite representar el menor cambio de temperatura que el lente termográfico puede medir. Nosotros sabemos que los sensores, sea el que sea, tienen cierta resolución, donde nosotros no vamos a poder observar valores que sean inferiores a esa resolución, y aquí se mide a través de este índice. Se expresa en milikelvin y es bastante importante para poder tener una mejor percepción de la imagen que estamos apuntando con la cámara termográfica. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una imagen de 50 milikelvin en una bodega, donde podemos ver de forma clara los pallets o las cajas que están ubicadas acá en la bodega. Podemos ver un poste central y podemos ver el techo con luminarias, presumiblemente producto de que tienen mayor temperatura por el color rojo que se está observando. Sin embargo, si nosotros miramos esa misma habitación con un lente de 100 milikelvin, nos damos cuenta que solo vemos la diferencia entre las luces y el resto de la habitación. Casi no podemos distinguir las cajas y el poste central no lo alcanzamos a ver. Entonces aquí nos hacemos una idea de lo importante que es la sensibilidad térmica para poder evaluar ciertas áreas, para poder darnos una percepción de lo que estamos observando con la cámara termográfica. Acá tenemos otra imagen, 100 milikelvin en la imagen que tenemos acá, se observa un camión, acá si se fijan en el detalle, en la parte más en rojo no podemos distinguir nada de lo que hay ahí. Sin embargo, si apuntamos con una cámara con 50 milikelvin, podemos observar claramente el camión, podemos ver más detalles de la escena en la que estamos trabajando, y podemos ver las ruedas del camión asociados ahí a algo, tubo de escape probablemente, que también tiene una temperatura importante. Ahora, esto es la teoría, estos son los parámetros que están asociados al funcionamiento y a la operación de la cámara. Pero ¿para qué podemos utilizarla? Bueno, la utilizamos nosotros principalmente para el mantenimiento preventivo. Podemos obtener temperaturas y a partir de eso poder hacer la evaluación de algún equipo. Para el monitoreo de procesos industriales, asociado a esto mismo, las cámaras Mobotics tienen la particularidad de trabajar con teletermografía, entonces nosotros las podemos dejar operando, y al dejar operando las cámaras termográficas podemos obtener los históricos de temperatura de un proceso y evaluar su operación. La detección temprana de incendios, como miden temperatura, se puede evaluar cuando estamos con temperaturas críticas respecto a un proceso y dónde podría generarse un incendio. La protección perimetral, porque permite observar a intrusos en ambientes de cero luz, producto de que está visualizando su radiación termográfica, su radiación infrarroja, no el espectro visible, y varias aplicaciones más que mi colega Richard va a comentar más adelante. En cuanto a los principios de funcionamiento, lo anterior era la teoría de operación de las cámaras, pero la teoría de funcionamiento es bastante importante, las precauciones que hay que tener al momento de generar una medición.
La radiación emitida, la radiación reflejada y la radiación transmitida son los conceptos claves que hay en esta medición. Como parámetros claves tenemos la emisividad para la radiación emitida, la reflectividad para la radiación reflejada y la transmitividad para la radiación transmitida. Acá, a través de este esquema, quiero explicar un poco cómo se asocian estos conceptos. Cuando nosotros tenemos un motor o cualquier objeto, este motor tiene una cierta temperatura y esa temperatura, como lo vimos en la teoría, emite radiación infrarroja que está directamente relacionada con la temperatura que tiene el objeto. Esa radiación se representa por esta línea azul y la cámara termográfica la logra captar. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, el Sol, una radiación una fuente de radiación infrarroja cercana, existe cierta fracción de la radiación que rebota, entre comillas, en el objeto y que también puede dirigirse a la cámara. Esta radiación no está calentando al objeto que nosotros estamos viendo acá, sino que simplemente la radiación rebota y se refleja hacia la cámara. Y existe una tercera radiación que puede ser de otra fuente externa de calor que podría atravesar el objeto, no calentarlo, insisto, porque si no sería emitida, sino que atravesar el objeto y llegar hasta la cámara. Por lo tanto, si nosotros minimizamos esto a un cuerpo negro, vamos a ver que las tres radiaciones que yo les comento nos dan lugar al 100% de la radiación infrarroja que recibe la cámara. Ahora veamos un poquito más en detalle estos conceptos. La radiación emitida por un cuerpo la vamos a definir como la capacidad del cuerpo para emitir energía infrarroja como radiación térmica. Y aquí hicimos un experimento para poder evaluar cómo influye esto en las mediciones. Acá tenemos un vaso térmico donde existen dos materiales principalmente, que son los que nos sirven para hacer el ejemplo. El primero es un material opaco que tiene alta emisividad y el segundo es un material pulido que tiene una baja emisividad. Habitualmente esta es la relación que existe, materiales muy pulidos tienen baja emisividad. Ahora, si miramos la imagen termográfica y según lo que les comentaba anteriormente de los colores, nosotros vemos que el fondo es azul porque es lo más frío que hay en la escena, y vemos acá el material opaco que está pintado en rojo. Eso significa, según la interpretación que yo les comenté delante, que acá arriba nosotros tenemos alta temperatura respecto al resto de la imagen. Y si nos damos cuenta, en el cuerpo de este vaso nosotros vemos azul principalmente, por lo tanto podríamos pensar que la temperatura del cuerpo del vaso es bastante similar a la del fondo que nosotros estamos observando. Sin embargo, si medimos con un termómetro, nos damos cuenta que en la parte superior tenemos 40.4 grados Celsius, en la parte central tenemos 40.2 grados Celsius y al fondo tenemos 39.9 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la cámara termográfica nos muestra diferentes colores cuando la temperatura es tan similar? Lo que ocurre es que al tener una baja emisividad este material que es pulido, entonces tiene una pequeña capacidad de poder transformar su energía, su calor, digamos, el calor que tiene en la superficie, en radiación. Por lo tanto, la cámara recibe poca radiación de esa parte del objeto. Sin embargo, el material opaco tiene una alta emisividad, por lo tanto, el mayor porcentaje de calor, digamos, logra traducirlo en radiación infrarroja, y por eso la cámara recibe mayor radiación infrarroja o con mayor magnitud en la parte superior. Ese es un punto que hay que tener muy en cuenta, que si nosotros vamos a medir materiales que están pulidos, debemos pintarlos previamente con pintura con alta emisividad para poder tener una medición certera respecto al objeto y no, producto de esta condición, tener una medición errónea. Respecto a la radiación reflejada, se define como la capacidad de un cuerpo para desviar la radiación infrarroja que incide sobre él. Y acá hicimos un experimento un poco lúdico para poder explicar esta condición. Por ejemplo, acá tenemos la cámara termográfica y la cámara termográfica está apuntando a un calentador de agua. Sin embargo, si nosotros miramos la imagen óptica que está asociada a la termográfica en la cámara con la que estamos utilizando, nos damos cuenta que el termo, en este caso, no estaba en el lugar que nosotros estábamos apuntando, sino que, si ustedes prestan atención, aquí vemos el reflejo sobre un vidrio del objeto que nosotros estamos mirando acá en la imagen termográfica. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Si miramos la escena, acá tenemos nosotros la cámara, en este caso una M16 de Mogotics, estamos apuntando a un vidrio y tenemos el termo en la parte posterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
El vidrio tiene una alta reflectividad. La radiación infrarroja, producto de la temperatura de este termo, se refleja en el vidrio e incide sobre la cámara. Pero no es que el vidrio esté caliente, lo que ocurre es que la radiación rebota, entre comillas, en el vidrio y llega a la cámara. Por lo tanto, ahí también tenemos que tener precaución, porque producto de la reflectividad podemos realizar mediciones que sean incorrectas en objetos, sobre todo que tengan alta reflectividad, y es un punto que hay que tener en cuenta al momento de realizar mediciones termográficas. Respecto a la radiación transmitida por un cuerpo, nosotros nos damos cuenta que, o según la definición, dice que es la capacidad de un cuerpo para transmitir radiación, o sea, para ser permeable. Gracias a Dios, en este caso, nosotros tenemos la posibilidad de que muchos cuerpos no son permeables, por lo tanto, es una condición en menos que nosotros tenemos que considerar al momento de medir, producto de que van a haber objetos que no son permeables y por lo tanto no nos va a afectar la radiación transmitida en este caso. De esta forma, nos damos cuenta que la radiación transmitida se hace tender a cero y nosotros dependemos simplemente de dos valores, la emisividad y la reflectividad. Ahora, como esto es en porcentaje, lo ideal es que nosotros midamos sobre objetos que tengan una alta emisividad. ¿Por qué? Porque si nosotros medimos sobre un objeto que tiene un 98% de emisividad, quiere decir que tan solo el 2% puede estar afectado por la reflectividad de algún objeto cercano. Si no podemos evitar tener un objeto que tenga alta temperatura cerca nuestro, lo ideal es medir con alta emisividad para disminuir el efecto de esa condición de reflectividad. Ahora, Listo. Felipe, por favor, para ver si es que tenemos alguna pregunta. Exacto, aquí tenemos un par de preguntas. De Rodrigo Urrea. ¿Cómo influye el valor MK en la precisión de la cámara? Eric. Ya, perfecto, sí. El valor MK se refiere a la sensibilidad del lente termográfico. Por lo tanto, si nosotros tenemos una cámara con un valor una sensibilidad termográfica que sea más baja, menor cantidad de milikelvin, vamos a poder visualizar y por ende vamos a poder medir menores variaciones de temperatura. Por lo tanto, eso se traduce en una mayor precisión y se traduce también en que podamos observar la imagen termográfica con mayor nitidez, que no tan solo en la imagen termográfica es importante cuánto estamos midiendo como valor de temperatura, como magnitud de temperatura, sino que también es importante poder observar los objetos con la mayor claridad posible para poder llegar a tener un diagnóstico de lo que estamos midiendo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda segmento del webinar, que es in situ a las cámaras. Vamos a ello, a nuestros modelos y los avances que tiene Mobotics para presentar a nuestros clientes. Ok, muchas gracias, Felipe. Perfecto, entonces, como nos comentaba Felipe, nosotros trabajamos con la línea de cámaras termográficas Mobotics. Principalmente trabajamos con la serie 16. Esta serie 16 tiene dos grandes grupos. El grupo de las cámaras S, que son cámaras con alta flexibilidad, y en este caso particular nosotros tenemos la condición digamos, de tener dos lentes termográficos conectados a la misma cámara. Entonces, estos lentes termográficos se conectan a la electrónica de la cámara a través de un cable. Por lo tanto, podemos dirigir estos lentes en el ángulo que nosotros queramos, y eso da una tremenda flexibilidad a la hora de poder evaluar o de poder monitorear procesos industriales o soluciones perimetrales, por ejemplo. También tenemos la otra línea, que son la serie M, donde tenemos la cámara M16TR, y esta cámara M16TR también tiene la posibilidad de conectar dos lentes, pero en este caso los lentes están en una posición fija. Ahora, ¿cuál es la principal ventaja de esta cámara? Que trabaja y opera en ambientes, en condiciones bastante extremas ambientales. Entonces, ambas cámaras tienen la posibilidad de conectar dos lentes. La cámara S16 tiene la posibilidad específica de conectar dos lentes termográficos, también podríamos conectar un lente termográfico y un lente óptico, y la cámara M16
tiene esa posibilidad de tener o un lente termográfico solamente, o uno termográfico y uno óptico. ¿Cuál es la ventaja de tener el lente óptico? Que al operador, aparte de poder visualizar la imagen termográfica, también tiene la facultad de poder mirar con una cámara óptica qué es lo que está ocurriendo en el lugar. Y, insisto, poder diagnosticar mejor qué es lo que le está entregando la medición termográfica. Respecto a los parámetros generales, estas cámaras permiten operar en ambientes entre menos 40 y 60 grados Celsius. Tienen temperaturas de medición entre los menos 40 y 550 grados Celsius. El lente termográfico mide entre esos rangos. La sensibilidad de 50 milikelvin. Y estas cámaras están equipadas con un lente con resolución de 336 por 256 píxeles. Acá, si se dan cuenta, tenemos una cámara M25, que es de la serie M que les comentaba, y está operando en condiciones bastante extremas. Si ustedes se dan cuenta, está completamente congelada y la cámara sigue operando sin problemas. Entonces, a eso nos referíamos nosotros con que esta serie y ese modelo particular tiene la posibilidad de trabajar en ambientes bastante extremos respecto a la competencia, por ejemplo. Por otro lado, la nueva serie que lanza Movotix es la serie 7, y siguen los modelos de la misma línea, digamos. Tenemos un modelo que nos agrega mayor flexibilidad, que son las cámaras S74, y tenemos un modelo que es más industrial. No quiere decir que este no sea industrial, pero este está pensado específicamente para ser instalado a nivel industrial, y es la cámara M73. No necesita tableros ni nada por el estilo este modelo, sino que se instala y opera autónomamente. Acá tal vez es recomendable colocar un tablero. ¿Cuál es la principal ventaja que nosotros tenemos con la cámara S74? Que tenemos tenemos 4 sensores que podemos conectar a la cámara. Acá nos da la posibilidad de conectar un lente termográfico, pero podríamos colocar un lente óptico, podríamos colocar un emisor de radiación infrarroja para mejorar, por ejemplo, la visualización, y un sensor de movimiento, si es que quisiéramos. Eso nos da mayor flexibilidad a la hora de darle valor agregado a las cámaras. Y por otro lado tenemos la cámara M73, donde tenemos el lente termográfico también agregado, podemos agregar un lente óptico y tenemos la posibilidad, la posibilidad de agregar algún sensor más. Por ejemplo, en este caso tenemos el sensor o el accesorio de audio, que tenemos la posibilidad tanto de hablar como de poder escuchar lo que está ocurriendo en el lugar. Respecto a las características, tenemos una temperatura de operación que aumenta en 5 grados respecto a la temperatura más cálida, entre menos 40 y 65 grados Celsius. La temperatura de medición también es entre menos 40 y 550, con una sensibilidad de 50 milikelvin, y la resolución de los lentes termográficos aumenta a 640 por 480 píxeles. Un dato importante es que estas cámaras permiten o cuentan con aplicaciones de inteligencia artificial. Esto asociado a los lentes ópticos, y permiten agregar bastantes funcionalidades a las cámaras, como por ejemplo detección de humo, detección de llama, pero no a partir de la condición del lente termográfico, sino que a partir de procesamiento digital de imágenes con el lente óptico. Puede ser una alternativa en algún tipo de aplicaciones. Respecto a las analíticas que nosotros podemos observar con estas cámaras. Las cámaras Movotix no tan solo nos permiten visualizar la imagen termográfica, no tan solo nos permiten mirar la temperatura que nosotros tenemos en el lugar, sino que también nos permiten generar alertas cuando se desvía la temperatura del rango o de los valores que nosotros consideramos como seguros. Respecto a esto, tenemos la posibilidad de trabajar con perfiles de temperatura, y estos perfiles de temperatura, cuando detectan alguna anomalía, nos alertan con correos electrónicos, por supuesto con conexión a internet en la cámara. Ese es otro punto a favor. Las cámaras cuentan con ciberseguridad, por lo tanto conectarla a un punto con internet no es una condición de alto riesgo. Las cámaras son certificadas en ciberseguridad, así es que ahí tenemos un punto bastante importante a favor. También nos pueden alertar respecto a sonido local y o remoto, y al operador visualmente con un red frame. ¿Qué es el red frame? Un cuadro rojo que se dibuja en la imagen cuando hay alguna alerta para llamar la atención de este operador, aparte del sonido local. ¿Qué puedo comentarles respecto a estas analíticas? Que nosotros tenemos los perfiles, que son estos cuadros que estamos viendo acá.
También tenemos la medición de temperatura propiamente tal. Si se fijan ahí tenemos 39 grados Celsius, que está asociado a un exposímetro. Si se dan cuenta ahí hay una cruz. Esa cruz nos marca el punto con mayor o menor temperatura dentro del área que está delimitada por el perfil. Ahí depende cómo nosotros configuremos este perfil termográfico. También vemos una barra en la parte superior que nos muestra gráficamente, acá se puede ver mejor, nos muestra gráficamente cuánto es el nivel de temperatura que se ha alcanzado respecto al umbral que nosotros definamos, y el umbral es esta línea que nosotros estamos viendo acá. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos configurado alta temperatura dentro de este perfil y la temperatura sobrepasa el umbral, la cámara alertaría de forma inmediata. Además, se pone en color rojo esta barra cuando estamos por sobre también, y eso nos permite, digamos, identificar cuál es el perfil que está alarmando. Respecto a las configuraciones típicas que podemos observar en estas cámaras termográficas, o que nosotros utilizamos mayormente en los proyectos en los que nos ha tocado trabajar. Tenemos la cámara M16 equipada con un lente termográfico y con un lente óptico. El lente termográfico tiene estas características: 45 grados horizontal y 35 vertical, con las resoluciones y la sensibilidad que les comentaba anteriormente. El lente óptico tiene 45 grados horizontal y 34 vertical, con resolución de 6 megapíxeles y la posibilidad de ver en la noche con algoritmos ahí que mejoran la visualización nocturna. También cuenta con un sensor de movimiento y con audio de entrada y de salida respecto a otros sensores que pueda tener. Esa posibilidad nos da tener imágenes de esta forma, por ejemplo, como el lente óptico a un lado y la imagen termográfica a la otra, o incluso poder hacer superposición, donde la superposición sobrepone ambas imágenes y nos permite visualizar en la imagen óptica los colores de las temperaturas asociadas a los procesos en los que estamos observando. Por otro lado, tenemos la solución desarrollada acá en la empresa, en LAMS, que es LAMSCAM. LAMSCAM es un software que integra la API de Mobotics de forma que puede manejar remotamente a la cámara termográfica. LAMSCAM está diseñado para satisfacer las necesidades de los operadores del proceso. Permite una visualización sencilla y rápida de las variables que se están midiendo, de los cuadros de temperatura que tenemos. Por ejemplo, acá nosotros vemos una imagen de LAMSCAM, donde contamos con la imagen óptica, la imagen termográfica en escala de grises en este caso, una tabla resumen de los estados y las gráficas de tendencia. De forma que el operador pueda visualizar, por ejemplo, en la tabla de resumen, cuáles son los parámetros más importantes de la medición de forma rápida, sin quitar mucho tiempo de las demás tantas actividades que tienen que hacer al momento de operar un proceso. Este BMS tiene la posibilidad o integra prognosis dentro de sus características. Entonces, contamos con un color que nos indica un estado normal en verde, un estado de alerta en amarillo y un estado rojo crítico. Si se dan cuenta, acá los cuadros que nosotros podemos tener en la imagen termográfica se pintan del color dependiendo de la condición de la temperatura. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un set point de 35 grados Celsius y la temperatura está en 39.6. Por lo tanto, esa es una condición crítica, se marca en rojo acá en la tabla, la curva de tendencia se engrosa para poder hacerla más legible al operador y se marca en rojo en la imagen termográfica. En la imagen en amarillo es cuando nos estamos acercando al set point, estamos a un valor muy cercano, y esto en amarillo también se marca acá para poder darle la posibilidad de detectar rápidamente al operador que algo se está saliendo del rango de operación permisible. Y cuando todo está bien, estaría todo en verde. Además, LAMSCAM nos da la posibilidad de integrar esta solución a procesos industriales, a los sistemas industriales, como a través de salidas discretas con contacto seco para dar una alerta a algún sistema de que algo está fuera de los rangos permisibles de temperatura. También tenemos la posibilidad de entregar salidas análogas para poder integrar esta cámara como varios sensores de temperatura a, por ejemplo, un sistema de DCS. También nos podemos integrar a través de tablas de base de datos, en este caso SQL Server, para poder extraer esos valores de temperatura que se están capturando. Tenemos la posibilidad de integrarnos con Modbus, TCP y con OPC,
y de esa forma también obtener los valores de temperatura. Además, Lambscam nos permite realizar el histórico de las mediciones de temperatura, de forma que podemos conocer el histórico de temperatura de cada punto de la máquina con la que estamos trabajando y de esa forma realizar diagnóstico. ¿En qué se utilizan principalmente esta solución? La primera, apoyo en detección temprana de incendios. Acá se integran las cámaras Mobotics con el BMS MX Management Center de Mobotics, de forma de entregar al operador la imagen óptica y termográfica dentro del BMS y de esa forma alertar cuando alguna temperatura salga de su valor normal y prevenir, por ejemplo, los incendios en biomasa. También tenemos el monitoreo de condiciones, donde se integra Lambscam, y como les comentaba anteriormente, las cámaras están visualizando el proceso, visualizando los puntos de interés y mostrándonos esa información en el propio BMS que les comentaba anteriormente, con la posibilidad de almacenar estos datos en bases de datos para tener históricos, enviar notificaciones por correo electrónico, tener la posibilidad de agregar pantallas redundantes en diferentes partes de la planta, conectándonos a la misma red en la que están conectadas las cámaras, y algunas funcionalidades adicionales. Por otro lado, tenemos la aplicación de Lambscam a la primera acción de control contra el COVID. En este caso, tenemos la utilización de Machine Learning, donde Machine Learning nos da la posibilidad de poder realizar detección facial a partir de la imagen termográfica, y de esta forma poder evaluar la temperatura sobre el rostro de una persona, principalmente en lagrimal. Esto nos da la posibilidad de poder evaluar de forma rápida la temperatura al ingreso de las plantas y de esa forma poder generar la primera acción de control contra el COVID. Acá podemos ver la imagen óptica, que es la que se visualiza en varias plantas, donde se marca la cara de la persona y se marca la temperatura que está midiendo, pero por detrás, digamos, nosotros estamos observando la medición de termografía, acá en escala de grises, y podemos medir la temperatura a partir de los valores de escala de grises que nos está entregando la cámara termográfica. Restricciones en cuanto a la termografía, principalmente que la cámara, o la termografía, la tecnología en sí, mide solo superficies. Por lo tanto, si yo quiero medir al interior de un objeto, con una cámara termográfica no lo voy a poder hacer, producto de que la radiación infrarroja está asociada a la temperatura superficial. Esto nos limita, por ejemplo, para poder mirar a través de vidrios. Si nosotros queremos ver a través de un vidrio, en realidad lo que vamos a estar viendo es la temperatura superficial del vidrio y la radiación reflejada de lo que esté delante del vidrio, pero detrás del vidrio no vamos a poder ver. Y hay que tenerlo en consideración para realizar las mediciones. Respecto a los servicios que LAMS ofrece respecto a esta tecnología, tenemos la inspección y diagnóstico móvil, donde acudimos con equipos móviles a poder realizar mediciones particulares en algún proceso, monitoreo de procesos industriales, donde se instalan cámaras termográficas y estas cámaras quedan permanentemente observando y monitoreando el proceso industrial, mediciones de temperatura corporal, principalmente asociado a la detección de COVID en los accesos de las plantas, seguridad perimetral, donde existen restricciones de luz, se agregan lentes termográficos y podemos observar a personas que estén en lugares indebidos, y algunas más, que insisto, va a comentar mi colega Richard. ¿Alguna pregunta, Felipe, por favor, si me puedes ayudar ahí? Sí, ya estamos. Mira, tenemos varias preguntas. Tenemos una pregunta con el nombre de Lilians, pero tenemos que confirmar el nombre real. Y es la siguiente: ¿las cámaras de 100 MK tendrían más resolución? No, las cámaras de 100 milikelvin no tienen más resolución que otras. La resolución, recordemos que están asociadas a la cantidad de microvolómetros que nosotros tengamos o que nosotros tengamos asociado al sensor termográfico. Por lo tanto, la resolución de la imagen no tiene directa relación con el tipo de sensor que estemos utilizando. La sensibilidad nos da la posibilidad de poder evaluar de mejor forma, con más detalle la imagen. Esa es la principal característica. Nos da la posibilidad de poder diferenciar entre dos valores de temperatura que sean bastante cercanos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Urrea. Consulta: ¿Lambscam es un software propio de LAMS?
Correcto. LAMSCAM es un software propio de LAMS que utiliza las imágenes, la API, perdón, de Movotics para poder manejar las cámaras de forma remota y de esa forma poder utilizar la potencia de Movotics en el sistema propio y poder resolver las necesidades particulares de cada cliente según el problema específico que tengan en la planta. Perfecto. Y el mismo participante pregunta, ¿y para la integración de la cámara con sistemas se debe requerir alguna licencia extra? No, en este caso están asociados los servicios a la compra. El software se asocia a la compra, a la cámara y los servicios asociados a la puesta en marcha del sistema. Perfecto. Tenemos la última pregunta para avanzar. La otra vamos a seguir respondiéndola. De Sergio Vargas. ¿Cómo afecta la medición de mirillas tipo Fluke que se instalan en SwitchGear para realizar la medición termográfica? Eh, Mire, esa pregunta, para ser sincero, no se la podría responder en este Ya, minuto. Sin embargo, si usted lo requiere, podemos contactarnos de forma interna y podemos analizarla con mayor detalle. perfecto. Bueno, hay un par de preguntas más, pero dado el tiempo, vamos a seguir en lo último. Podemos quedarnos más tarde, les podemos responder de manera particular, pero debemos avanzar ahora a las aplicaciones, donde nuestro ingeniero Richard Sepúlveda nos va a contar la experiencia que ha tenido Lambscam y Mobotics en la industria nacional. Así que adelante, Richard. Gracias Felipe. Bueno, aprovecho de saludar a todos los participantes que se encuentran en línea. Y antes de continuar, me acabo de cambiar de presentación. Antes de continuar con la presentación, quiero eh, responder una pregunta que quedó en el chat asociada a cámaras que previenen robos. Si bien este webinar está enfocado a termografía, podemos decir que en la última serie de video inteligente incorpora analíticas con inteligencia artificial que permiten detectar intrusos en áreas restringidas digitalmente, comportamientos sospechosos también en las zonas de interés que yo requiera configurar, detectar alguna matrícula vehicular y generar algún accionamiento sobre ello. Apoyo también en los protocolos COVID, como reconocer el uso de mascarilla, el distanciamiento social, etc. En general, y como lo dije recientemente, vamos a destinar un próximo webinar con todas las aplicaciones y todo el mundo de analítica digital, inteligencia artificial, machine learning y una serie de aplicaciones asociadas a la videoimagen. ¿Ya? Eso quise indicar antes de partir con la aplicación. Excelente. Bueno, además yo quiero mencionar mientras seguimos con la presentación, de que esta presentación puede ser de acuerdo a la necesidad del cliente, dictada en equipos por planta, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes. Así que estamos absolutamente disponibles. Si al terminar nuestra exposición, ustedes quieren aplicar a una capacitación particular para su equipo de planta. Gracias, Felipe. Bueno, ya con lo descrito por Eric, destacar que la teoría es muy importante para entender el uso y funcionamiento de la termografía, que en términos generales nos permite detectar anomalías que con frecuencia son invisibles a simple vista. De esta forma, resulta ser una herramienta tan versátil que permite destinar la solución a un sinfín de aplicaciones industriales. Todos sabemos que el uso de este instrumento de diagnóstico es utilizado por los departamentos de mantenimiento, por las áreas de control automático o confiabilidad. Hay personas que se encuentran capacitadas y dedicadas para estos fines, que son técnicos del área, que dominan esta herramienta principalmente en el formato portátil, como aparece ahí en la fotografía, y realizan planes de inspección, rutas diarias, semanales, semestrales, ¿cierto? Son equipos dentro de la industria. Sin embargo, hay equipamientos de alta criticidad que por sus condiciones de proceso y operatividad requieren de una mayor atención. Son equipos que por garantías del fabricante, por espacio, por disponibilidad de espacio,
infactibilidad de poder instalar un sensor convencional de temperatura, no es factible hacer este tipo de procesos continuos. Y es ahí donde aparece la termografía en línea, que permite el monitoreo 24/7, sin interrupciones, desatendido, y permite entregar, además del valor de temperatura en tiempo real, una reportabilidad estadística, entrega un registro mucho más completo, lo que más bien conocemos todos como el monitoreo de condiciones. En general, son muchas las aplicaciones que se pueden utilizar en la industria. Por ejemplo, el monitoreo de grandes maquinarias. Maquinarias que, de acuerdo a la visión o a la cobertura termográfica, nos permiten identificar distintas zonas para seleccionar la medición específica y obtener los análisis sintomáticos en el tiempo y alertar de forma oportuna a los operadores ante la presencia de alguna desviación. También podríamos utilizar la teletermografía para el monitoreo de horno y caldera con el fin de detectar averías en sus refractarios, problemas con la disipación de calor que tienen directa relación con el proceso productivo. Acá en la imagen estamos observando hornos de cal de industria papelera e industria cementera. Monitoreo en los sistemas eléctricos o instalaciones de alta tensión, como transformadores y subestaciones eléctricas, para identificar conexiones recalentadas, problemas de oxidación, defectos en los aislamientos o simplemente conexiones mal aseguradas o sueltas. Se da en esos casos que las rutas de inspección son de alto riesgo, por lo tanto utilizar termografía en línea genera un gran beneficio al instalar estos sistemas. Bueno, a través de la radiometría podemos identificar el fenómeno de pirólisis que se produce en los centros de acopio de material y bodegas de almacenamiento. En estos casos, la materia orgánica se descompone y la reacción química es capaz de producir amagos de incendio que gracias a la teletermografía podemos detectar a tiempo. Es muy importante identificar los puntos de instalación para lograr este monitoreo, ya que las condiciones de acopio no permiten instalar instrumentación convencional para medir la temperatura. Monitoreo en correas transportadoras y chutes de descarga para el análisis de material y también poder identificar fricciones en los polines, en los tambores de retorno, que puedan influir en una falla o detección no programada en la correa. Sabemos los altos costos que se producen al detener una línea, al cambiar una correa o al cambiar algún polín que esté sujeto a este tipo de problemas. Monitorear también motores y reductores para identificar los problemas de lubricación y problemas en los rodamientos y en los accionamientos mecánicos. Los motores también son sometidos a termografía en inspecciones rutinarias para hacer el análisis sintomático en el tiempo y poder tener un mantenimiento más que preventivo, predictivo. Monitoreo de los mineroductos o concentraductos para identificar taponamiento en las líneas producidos por el material concentrado con alta presencia de minerales. La teletermografía permite la identificación temprana de los cuellos de botellas que se generan en estos reductores y que puedan ocasionar pérdidas gigantescas, sobre todo en la minería. Bueno, ciertos procesos de producción generan gases que arden en forma de llamas. Se ven en la industria refinera sobre todo. Estas llamas a veces son invisibles a los humanos y es importante comprobar que la llama esté ardiendo, ya que de lo contrario podrían liberarse gases dañinos a la atmósfera. Las termografías permiten ver fácilmente si la llama está ardiendo o no, como aparece ahí en la imagen. Claramente la parte visual no complementa lo que hace la imagen termográfica. Las termografías también se utilizan para detectar niveles en depósitos o tanques de almacenamiento. Gracias a los efectos de la emisividad
o a las diferencias de temperatura, son capaces de indicar de forma clara el nivel del líquido, siendo una herramienta redundante para lo que es la instrumentación normal. Aplicaciones para la seguridad industrial en áreas restringidas, en donde la iluminación es nula o simplemente las condiciones ambientales, como la neblina, que se da en ambientes costeros, como aparece acá en la fotografía, para la seguridad marítima, en puertos de transporte y en perímetros o en recintos industriales, donde se genera también mala iluminación, podemos a través de la termografía aumentar la seguridad. Finalmente, gracias a la velocidad de procesamiento y a la identificación oportuna de una desviación de temperatura, podemos utilizar esta solución como apoyo para los sistemas convencionales, para la detección de incendios. Al respecto, podemos mencionar que los sistemas convencionales operan cuando ya se evidencia el humo a través de detectores en el lugar. En este caso, la solución de monitoreo continuo es capaz de identificar tempranamente si el equipo, sistema o el lugar en sí va presentando anomalía en el tiempo antes de llegar a un evento de mayor envergadura. Bueno, ahora viene una ronda de preguntas. Felipe. Perfecto, muchas gracias. Ahora esta es la última ronda de preguntas y quedamos con unas pendientes de don Álvaro Quesada de SQM. Nos pregunta si es que podemos hacer o verificar la aplicabilidad de la termografía en su proceso. ¿Y cuánto es la máxima resolución de temperatura de la cámara? El rango de temperatura es de menos 40 a 550 grados. Ese es el rango de operación. La primera pregunta asignada a si se puede hacer alguna verificación en terreno, alguna demostración. Sí. Claramente es factible, disponemos de equipamiento para hacer ese tipo de pruebas. De hecho, ahí en la imagen que presenta Eric, se ven algunas de las cámaras que nosotros tenemos y ocupamos para hacer estas presentaciones y estas demostraciones en terreno, así que 100% confirmado. Perfecto. Felipe, Bueno, Felipe, ¿hay un nuevo mensaje? ¿Sí? respecto a la pregunta que nos hacían de las mirillas, bueno, las mirillas para inspección termográfica son importantes producto de que nosotros no podemos observar el proceso en algunas áreas restringidas a través de un vidrio. Entonces necesitamos ciertos materiales que nos permitan la transferencia de radiación infrarroja. En este caso están asociadas a lo que yo les comentaba anteriormente, que tiene que ver con la transmitividad. Estas mirillas tienen un material con la capacidad de poder transmitir la radiación infrarroja. Por lo tanto, puede existir una pequeña atenuación de la radiación infrarroja, pero en mayor medida nos dan la posibilidad de poder observar hacia adentro de un proceso complejo. Y no tendríamos otra forma de poder realizarlo si no fuera a través de esas mirillas, sin exponer, por ejemplo, a altas temperaturas a algún operador o al propio equipo. Las consideraciones que hay que tener son las mismas que en cualquier medición termográfica respecto a la radiación reflejada principalmente, donde algún objeto que no sea de interés puede estar reflejando radiación sobre la cámara y puede estar afectando a la medición. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, ya que estamos un poco atrasados y entendemos que muchos tienen varias cosas que hacer, don Álvaro, que estamos pendientes con algunas preguntas, vamos a tomar contacto directo con usted y vamos a hacer una reunión. Al mismo tiempo, quiero agradecerle a todos los asistentes. Por favor, un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros, su interés, sus preguntas. Y esperamos volver a tenerlos nuevamente en otro webinar con otros temas interesantes de apoyo tecnológico para su proceso industrial. Le agradecemos a todos, agradezco al equipo de LAMS que hizo con mucho cariño este trabajo y que esperamos se vuelva a repetir. Ojo, esta quedó grabado, así que se lo vamos a enviar a todos ustedes y como saben, quedamos disponibles para poder hacer la presentación en su equipo de trabajo en cada planta. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día, saludos a los expositores y hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.